Bueno, de previo, muy buenos días a todos los presentes. Como es de costumbre, extiendo un agradecimiento a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales eh, de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Asimismo, agradezco a la Comisión de Probidad e Impunidad por la invitación, a sus coordinadores y especialmente a don William Méndez, quien ha hecho notables esfuerzos en esta materia y sobre todo en esta gestión de poder dirigir y consensuar, ¿verdad?, ideas relevantes para poder definitivamente combatir y prevenir la corrupción. Bien, para efectos de lo que me corresponde abordar, me voy a referir a la corrupción desde un enfoque más criminológico, abordando algunos elementos interesantes. Para hablar de corrupción es necesario establecer más o menos una definición que pueda ser útil e instrumental, entendiendo como definición esencial de corrupción lo que sería el uso y el abuso del poder para el beneficio personal, esto dentro de los parámetros, por supuesto, que más o menos ha señalado el Banco Mundial y Transparencia Internacional. Bien, hablar de corrupción desde ese enfoque implica tomar tres elementos importantes. Se han hecho notables esfuerzos en el campo normativo, tenemos instrumentos para poder sancionar, de cierta forma perseguir la corrupción, entendiendo que los instrumentos van desde los internacionales, ¿verdad? Hablamos de propuestas de la OCDE, otros organismos internacionales que hablan de la corrupción. Desde el campo nacional contamos con, en derecho administrativo como en derecho penal, instrumentos que se refieren, por supuesto, a delitos funcionales, siempre como un ejercicio inacabado, siempre al corte de la dinámica, de la evolución en la materia normativa. Desde ese punto, por supuesto, también es importante mirar un poco lo que es el contenido adjetivo, es decir, el Código Procesal Penal, sobre todo en aquello en donde se establece el deber de denuncia, ¿verdad?, de los funcionarios cuando ven actos de corrupción y que pueda, de cierta forma, acompañar a esta forma, valga la redundancia, de, digamos, persecución y seguimiento. En materia especial tenemos normas, sin duda alguna, está la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito, que también ha ido adoptando otras figuras interesantes en materia de los delitos funcionales. Pero también hay que abordar la óptica sociológica. Desde esta perspectiva, cuando hablamos de corrupción, tiene que ser visto, por supuesto, desde ese carácter social, en donde se propone observar la corrupción como un problema que socava institucionalmente a algunas organizaciones y agencias del Estado. Esto, por supuesto, desde la visión de la ciudadanía, lo cual puede ser parte incluso en algunos márgenes de estudio a mirar la corrupción como un problema cultural, ¿verdad?, grave. Esto implicaría ver los extremos, ¿verdad?, de la corrupción como un problema extensivo, profundo e inclusive de arraigo, tal cual como la representación que traigo sobre el árbol el día de hoy. Esto además denota otras consecuencias de gran impacto. Si vemos una sociedad en un sentido más que individualista, colectivista, podríamos decir que el daño apunta desde el estudio social al daño social, a esa visión difusa. Por otro lado, tenemos que denotar lo que sería la parte de la filosofía política o la relación política, entendiendo la relación del poder, de quien lo ejerce, ¿verdad?, de quien lo delega y hacia quién se destina. Una gran dificultad histórica que, viéndolo desde esta perspectiva, en realidad ha generado grandes tensiones en cómo utilizar el poder dentro de dos palabras importantísimas en la función pública: potestades y discrecionalidades, ¿verdad? Eso hoy día hay que verlo con más detalle, cómo poder fortalecerlo, cómo verlo desde una concepción de democracia, y son parte de estos elementos como se plantean dentro de lo más generalizado. Bien, pero acercándonos a la criminología, para establecer una definición más o menos apropiada, debemos de señalar que la criminología va a ser considerada, por lo menos desde una perspectiva aceptada por algunos colegas, que viene a ser una ciencia empírica de omnimodo estudio del fenómeno criminal y que tiene por objeto, ¿verdad?, me van a matar algunos, voy a decir, el control social dentro del enfoque de la prevención, entendiendo esto como un ejercicio también de provención, es decir, acuñando una nueva expresión que acompaña el deber de educar en distintos parámetros o características de relevancia para la sociedad. Si tuviéramos que utilizar esta definición, que ya per se resulta compleja, hablando de un fenómeno que comprende la víctima, victimario, ¿verdad?, la presencia del fenómeno, la recurrencia, la frecuencia, la génesis
incluso mirando hacia lo que en un sentido de futuro es complejo, anticipando los nuevos resultados que pueden darse en materia de corrupción. Hablamos sin duda alguna que es un problema transgeneracional, multifactorial, a todas luces complejo, ¿verdad? Es la corrupción verdaderamente un problema complejo y desde un punto de vista transversal, como lo refiero en la presentación, podríamos analizar que en las categorías del fenómeno criminal generalmente se ve de forma bifocal. Uno que corresponde a una criminalidad convencional, percibible, cotidiana, en donde claramente hay un sujeto que realiza una conducta y hay una víctima que es óntica, que es visible, que se puede identificar. Y la más complicada, que es la criminalidad no convencional. En la criminalidad no convencional, por supuesto, hablamos de que el sujeto activo está descrito desde una realización un poco más pensada, razonada, en muchos casos no es individual, y la víctima en este sentido tiene una concepción social. Hablamos de víctimas difusas, hablamos de daño social, entre otros elementos de gran relevancia. De ahí comienzan otras categorías un poco más complejas, para nada sencillas, desde lo que sería la clasificación de la criminalidad. Esto, por supuesto, viéndolo desde la óptica de Pablos de Molinas y otros autores en materia de criminología, en donde podemos ver los macrodelitos, ¿verdad? Por ejemplo, la macrocriminalidad, la criminalidad del futuro, la criminalidad anterógrada e inclusive, y aquí sí voy a poner un gran acento, lo que se vincula mucho con el tema, con lo que es los delitos de cuello blanco. Hablamos de aquellas realizaciones de conducta que en cierto caso lo realizan personas que tienen una característica, digamos, especial, un poder económico significativo, roza más que todo en el carácter privado, más que en el público, pero sí es importante señalar que muchas de estas gestiones se ven retratadas a través de corporaciones, ¿verdad?, que están por encima de los estados, y aquí comienza a ser todo un poco más difícil, porque ver la corrupción desde esta propuesta teórica de Sutherland, ¿verdad?, implica incluir otras categorías sobre la corrupción, por ejemplo, la teoría de la subcultura criminal, entendiendo que el acto corrupto, vinculándolo a esto, va a tener un hecho motivador y que responde a una lógica de aprendizaje, ¿verdad? Por otro lado, lo que sería la teoría de la acción rutinaria, en donde no vamos a ver a los sujetos que realizan este tipo de actividad, no en una concepción singular, ni en conjunto, sino que nos vamos a dedicar a ver aquello que es propiamente el acto en el contexto, el acto en el contexto, y que ameritará una concepción de vigilancia para poder establecer algunos parámetros de contención, por ejemplo, el tema de lavado de activos, el tema del narcotráfico, entre otros. Lo que sería también la teoría del sujeto racional, entendiendo que sí, que cuando vemos a la gente corruptor, si hay todo un conjunto de elementos que acompañan a una lógica de costo-beneficio, ¿verdad? Y eso de quién puede realizar esto dentro de un Estado con este privilegio descrito de una criminalidad no convencional. Tenemos la cifra dorada, aquí nos enfocamos un poco más a aquellas conductas, o mejor dicho, comportamientos delictivos que se abocan al ejercicio de la función pública y que describe un privilegio y una condición superior, ¿verdad? Eso dentro de otras categorías, pero sin embargo, desde la visión criminológica, estos son los elementos de mayor relevancia. Y desde ahí miramos como si fuera un ente biológico, como si fuera una representación de árbol, las categorías que han surgido de lo que es la corrupción. Se habla de una gran corrupción, se habla, por ejemplo, de una corrupción política, se habla de una corrupción estructural y una corrupción menor o una pequeña corrupción. Esto para intentar clasificar algo que se nos presenta a través de parámetros muy generalizados, pero podríamos identificar males representativos de la corrupción y eso son poco visibles dentro de este ejercicio transversal. Por ejemplo, lo que sería identificar el tema de los valores, ¿verdad? ¿Qué juegan los valores en el tema de la corrupción? Entendiendo que hay personas que dicen que desde una concepción sociológica los valores no desaparecen, se transforman. Y es aquí donde yo podría utilizar de ejemplo una expresión bastante interesante. Hacer el bien sobre todas las cosas puede ser un valor, es un valor representativo, pero en algunas geografías podría decirse como un valor social actualmente, y vea qué duro lo estoy diciendo, podría ser un valor, es decir, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Eso es corrupción. Por otro lado, podríamos señalar que para que germine con gran arraigo, con gran fuerza las raíces de la corrupción, tendríamos que hablar de la falta de transparencia y el tema de rendición de cuentas, esencial. Y hay una separación importante en esto,
¿verdad? Rendición de cuentas más allá como un ejercicio periódico institucional dirigido, ¿verdad?, de quienes manejan las instituciones en la función pública hacia la ciudadanía, y la rendición de cuentas en realidad tiene esa descripción muchas veces limitada a calendario. Pero la transparencia como un ejercicio cotidiano, protagónico, constante y representativo de la ciudadanía hacia las instituciones, entendiendo esto, por supuesto, como el ejercicio ciudadano de poder solicitar información sobre dichas instituciones y que esa información sea disponible de manera constante y continua, ¿verdad? Haciendo esa diferenciación, entendiendo que la carencia de estos alimentan la corrupción, tendríamos que ver otros elementos adicionales. Por ejemplo, la excesiva regulación estatal también podría inferir en el fenómeno de la corrupción. Demasiada burocracia sobre dichos trámites podría imposibilitar el ejercicio para poder prevenir o para poder actuar ante el fenómeno. Y sin duda alguna, uno de los grandes males es el nivel de incentivos de la corrupción, entendiendo como un incentivo aquellos que se describen, por ejemplo, en la colusión, los efectos del cohecho en la función pública y otros elementos que no son dados dentro de una robusta, ¿verdad?, manifestación de garantías en la propia institución pública. Esos incentivos, vistos desde el ejercicio propio de la corrupción, en realidad superan en mucho, en algunos casos, las garantías que tienen los funcionarios públicos. Aunado a ello, la raíz más larga, la más compleja, viene a ser lo que refleja esto en las instituciones públicas, y es un absoluto debilitamiento. Pero repito, esto es una visión transversal. El gran detalle es que la corrupción no se limita acá, no ha incluido los parámetros económicos que serían significativos para ver el tema de costos en relación al Estado. Hablaríamos del Producto Interno Bruto, dentro de otras grandes categorías, pero sí ver, por ejemplo, lo que es la corrupción desde una visión omnisciente, una visión muy superior, digamos, observando el fenómeno desde arriba, desde los valores más significativos. De ahí tendríamos que decir que la corrupción, vista desde esa escala, es corrupción, simplemente, más allá de la transnacional, de la gran, de la menor, de la política, y que la corrupción en realidad se va a materializar como una degradación. Esto si tenemos que hacer una valoración entre la corrupción y los derechos humanos, entendiendo que siempre va a impactar la prestación de los servicios esenciales, servicios que están vinculados a derechos fundamentales, entendiendo derechos fundamentales integrados dentro de una estructura del orden jurídico estatal, y que por encima de ello podríamos hablar de derechos humanos como verdaderas garantías que tienen que facilitar, que tienen que brindar, que tienen que dotar, ¿verdad?, todas instituciones, como un reconocimiento propio del individuo y no tanto del Estado. Es decir, son infranqueables. La corrupción en este sentido socava, por ejemplo, temas de salud, ¿verdad?, socava, por ejemplo, temas de seguridad, socava temas también, y por qué no, de derechos privados y particulares. El hospital que no se construye, ¿verdad?, tiene un impacto sobre las personas que no reciben la atención de servicio, por ejemplo. La seguridad que no se brinda también implica un impacto de eso. Voy a hacer una serie de ejemplos hipotéticos, para nada son reales, ¿verdad?, pero por ejemplo, en materia de seguridad, la permanencia para cuidar determinadas instituciones, en la policía a instituciones privadas, cuando abren, cuando cierran, podría ser interpretados como un privilegio de corrupción. Aquello que corresponde a parámetros, y lo dije anteriormente, la potestad pública en regulación de empresas de seguridad privada, por ejemplo, cuando se termina o se quiere, ¿verdad?, exacerbar esas regulaciones de forma de privilegio, también es corrupción. Y el tema, por supuesto, de gran rigor en este sentido, es cómo poder brindar dentro de todo este conjunto de elementos políticas y acciones, no tanto para sancionar, no tanto para buscar a neutralizar a través de la norma, sino para prevenir a través de acciones anteriores y a través de la educación el tema de corrupción. Tenemos que raliar, si se quiere, este fenómeno negativo que cae en esta desgraciada degradación. Y vean que lo digo con estas palabras tan duras y tan fuertes. ¿De qué manera sería? Fortalecer la democracia, fortalecer la transparencia, ¿verdad? Esto ya se ha dicho, podría estar refiriéndome a palabras para nada nuevas, pero que tienen que ser visibilizadas y representadas dentro de las políticas públicas y dentro de los primeros espacios de formación y de desarrollo cultural. Aspectos de cívica y ciudadanía, importantísimo para el ejercicio del voto. El conocimiento de aquello que corresponde a un proceso de elegir y delegar, pero con un conocimiento previo
algo más riguroso, saber cuáles son los programas de propuestas, cuáles son los ejes de acción, hacia dónde se estima poder ir, más allá de utilizar la expresión de que los periodos son cortos para poder realizar todas las propuestas, es mirar hasta qué punto se puede dar continuidad a aquello que va a satisfacer los intereses generales. El aspecto de probidad, preparación y mérito, tanto en la función pública como en la competitividad privada. Es necesario fortalecer la educación. Y la educación, en cierta forma, puede contribuir con el tema de corrupción. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se hablan de contribuciones voluntarias para poder entrar a una institución pública y recibir educación, ¿verdad?, que la misma institución pública tenga todos los recursos necesarios en donde no se tenga que solicitar contribución voluntaria. Vea qué problema, ¿verdad?, porque esto mira a factores esenciales también a la luz del desarrollo. Eso como un elemento muy generalizado. El sistema legal, robusto, ¿verdad?, el sistema de persecución, también una serie de elementos que podría estar horas expresando dentro de cómo puede visibilizarse este fenómeno y que resulta necesario tomar. Voy a dejar en la última página de esta presentación algunas ideas como ejes de acción, sobre todo en materia de prevención, y que pueden contribuir precisamente a prevenir o disminuir la corrupción. Sabemos que es imposible en un Estado democrático erradicar la corrupción, pero sí podemos llevarlo a números aceptables. Hoy, por ejemplo, me percibo como una persona de 59%, de 100. Y me refiero concretamente a la percepción que hay de la percepción de corrupción, ¿verdad? Con eso concluyo y agradezco el espacio. Muchas gracias, tengan un buen día.